Bueno, vamos a ver este tema que se llama fluidos. Es un tema relativamente más sencillo que los otros, porque partimos de un concepto que es simplemente conocido por muchos de ustedes, en química seguramente, que es el de densidad. Se usa en física la letra ρ y significa que hay que dividir la masa de la cantidad de fluido que se tiene dividido el volumen que ocupa ese fluido. Por ejemplo, la densidad del agua a 4 grados centígrados en unidades Cg, o sea, centímetros y gramos, sería de 1 gramo por centímetro cúbico. Y una tabla que permite ver distintas densidades es esta, en donde tenemos, por ejemplo, lo menos denso, hidrógeno, el gas hidrógeno, que tendría 0,09 aproximadamente kilogramos por metro cúbico. El aire, 1,29, 1,3 si se quiere aproximar a una sola cifra decimal, kilogramos por metro cúbico. O sea, el aire obviamente tiene masa, es poco denso. En cambio, el etanol, dentro de los líquidos, no es tan denso, pero tiene 806 kilogramos por metro cúbico. El hielo, que sabemos que flota en el agua, 920 kilogramos por metro cúbico. El agua, 1000 kilogramos por metro cúbico. Y en, digamos, promedio, la Tierra, nuestro planeta, tiene una densidad de 5.520 kilogramos por metro cúbico. Pasamos a algunos metales como el aluminio, el hierro, el cobre, el plomo, el mercurio, el oro. Fíjense, el oro es bastante denso, 19.300 kilogramos por metro cúbico. Sin embargo, el más denso, aparentemente, yo no conozco, nadie creo que conoce el osmio, es de 22.500 kilogramos por metro cúbico. Y la densidad específica viene a ser la relación de la densidad con la densidad del agua y que, bueno, sería adimensional. Pasemos ahora a la definición de presión en un fluido. Es la relación entre la fuerza que se realiza debido a la masa del fluido por unidad de área. Y la unidad del sistema internacional se llama Pascal. Un pascal es un newton por metro cuadrado, de acuerdo con la relación fuerza sobre área. Y tenemos que nuestra atmósfera tiene una presión de, justamente, esa es una unidad también, una atmósfera. Y es igual a 101.325 pascales. O en unidades inglesas, no muy conocidas por nosotros, de 14,7 libras por pulgada cuadrada. El módulo de compresibilidad es un factor, un coeficiente, que lo vamos a usar, y es igual a la letra B, se usa esa letra como identificadora o como nomenclatura del módulo de compresibilidad, es la relación de la presión con la variación del volumen relativo al volumen. Es decir, esto tiene que tener signo menos porque a medida que aumentamos la presión, el volumen disminuye. Entonces, esta relación menos delta de B sobre B se denomina disminución relativa de volumen. Y la compresibilidad es la recíproca del coeficiente B, es decir, K minúscula es igual a 1 sobre B, justamente menos delta de B sobre P. Ahora, ¿qué pasa? ¿Cuál es la diferencia entre líquidos, sólidos y gases? Que líquidos y sólidos son incompresibles y los gases son compresibles.
No le pongan una N a incomprensibles, porque es verdad, a veces no los comprendemos. Estos son incompresibles. Lo mismo los gases son compresibles. Y veamos esta figura que es muy identificadora de un proceso que nos lleva a un cálculo muy sencillo. Miremos con atención. Esto es un volumen de un líquido, es un cilindro imaginario que tiene un área de la tapa y la base dada por A, tiene por arriba una presión P sub 0 y abajo se suma toda la masa del fluido que está centrada en un valor como este punto negro que está indicado, dado por su peso mg, y tiene una altura h este cilindro. Bien, entonces miren esta secuencia de cálculo muy sencillo. La masa es la densidad por el volumen de ese cilindro. O sea, como el volumen es la base por la altura, es igual a ρ por A por H. Por otro lado, el peso, no confundamos con la presión, acá está usada la P minúscula para el peso en este caso, es igual a mg. Como m es ρ por A por H, es ρ por A por H por G. Ahora bien, la diferencia entre las fuerzas PA menos P0A, porque tengan en cuenta que PA es la fuerza, P por A, esto sea expresión por área, es la fuerza que se siente en la base de ese cilindro. Si le restamos la presión que hay por encima, que vendría a estar dada por la presión atmosférica, que da una fuerza, esa resta me da la presión neta que tenemos al pie del cilindro. Entonces, reemplazando esa P minúscula, que era el peso, tenemos ρ por A por H por G, y la diferencia, inmediatamente cuando nosotros despejamos cuál es la presión al fondo del cilindro, ahí sí, fíjense que el área se cancela en los tres términos estos, y nos queda que la presión es la presión arriba más la columna que tiene por acción de presión igual a ρ por G por H. Esto es considerando que ρ es constante, como suele darse en masas de líquido, más o menos como la que puede haber en el océano, por ejemplo, ¿no? O en una pileta de natación, algo más cercano y con menos H. Veamos en particular el ejemplo de 10 metros de agua que están mediante, por ejemplo, una manguera. Llenamos una manguera con agua, la manguera la ponemos vertical y esa manguera tiene una longitud de 10 metros. Entonces tenemos 10 metros de agua. Eso implica una atmósfera. ¿Por qué? Y porque los datos son la altura, H, 10 metros. La presión arriba, una atmósfera. O mejor dicho, sabemos que P sub 0, la presión, es de una atmósfera. O sea, 101 kilopascales. Como la densidad es de 1000 kilogramos por metro cúbico, la del agua, y la incógnita es cuál es la presión abajo de esa columna de agua, tendríamos que sumarle a la presión atmosférica la altura de agua correspondiente, que está dada por ρ por G por H. Entonces, llevamos la secuencia de P sub 0, hemos dicho, presión atmosférica, 101.000 aproximadamente pascales, más la densidad del agua, 1000 kilogramos por metro cúbico, por la aceleración de la gravedad, 9,81 metros por segundo cuadrado, por la altura de agua, 10. Y todo eso tiene que tener de unidad, lo mismo que acá, pascales. Eso, haciendo la suma, fíjense, hay una adicional, aproximadamente nos da 2 atmósferas. Pero ¿qué había dicho yo? Que solamente la parte de columna de agua de 10 metros es el equivalente a una atmósfera. De lo cual, si estamos sumando la atmósfera sobrepuesta, tiene que darnos 2 atmósferas.
El principio de Pascal, este es fundamental, dice lo siguiente, que la presión que se aplica a un líquido encerrado dentro de un recipiente se transmite por igual a todos los puntos del fluido y a las propias paredes de ese fluido, ¿sí? Veamos, por ejemplo, una aplicación muy sencilla que se llama prensa hidráulica. ¿En qué consiste? Fíjense, este diseño o este dibujo es un cilindro conectado a otro cilindro, de modo tal que el de la izquierda, vemos acá, es con un émbolo pequeño y el de la derecha tiene un émbolo grande, ¿sí? Entonces, todo esto está lleno de líquido. Si yo hago una fuerza pequeña, F1, sobre esta área pequeña, lo que hace el principio de Pascal es distribuir en todas las paredes de este fluido, que rodean a este fluido, la misma presión. Entonces, eso quiere decir que F1 por acá, fíjense la flecha corta, por el área A1 me da, ¿qué cosa? La presión. Esa presión se iguala por acá, pero la presión por acá se calcula como la fuerza F2 por el área A2. Por lo tanto, igualando las presiones, ¿qué es lo que sucede? Que la fuerza F2 es la fuerza F1 por A2 dividido A1. Por lo tanto, yo obtengo una fuerza mayor a partir de una fuerza menor. Esa es una aplicación que se ve en la que se usa indirectamente en las estaciones de servicio, bueno, antiguamente, en los talleres mecánicos, más que nada, cuando, ustedes han visto, deslizan mediante 4 ruedas una prensa hidráulica, que es la que tiene el mecánico, y que con solo apretar una manivela con el pie, lo que hace es subir el auto de una manera impresionante, es como si no pesara el auto. Bueno, entonces de vuelta, ahí P1 es igual a P sub 2. Como la presión es la fuerza por el área, de ahí sale la deducción que vimos recién, que la fuerza F2 es el área 2 por la fuerza F1 dividido el área A1. Otro ejemplo, bueno, ese es el ejemplo del gato hidráulico. La paradoja hidrostática es la siguiente. Miren estos vasos comunicados entre sí. Uno tiene una abertura relativamente mediana, otra tiene un vaso, digamos, más chico, y otro que se abre a la atmósfera. Pues la paradoja hidrostática es que aparentemente uno pensaría que al pie de cada columna, por ejemplo, de esta más grande, entre comillas, acá la presión sea mayor, pero no hay ninguna paradoja. Ya sabemos que solo depende de la altura. Entonces, a lo largo de toda esta línea base, la presión es la misma, ¿sí? O también la pregunta que uno se puede hacer, ¿por qué el nivel es igual en los 3 vasos a pesar de ser desiguales? Bueno, ¿por qué? Por lo que ahí está la respuesta nuevamente, la presión es función de la altura. Lo hemos deducido con ese cilindro que habíamos dibujado. Veamos otra cosa, un concepto importante, manómetro. ¿Qué es un manómetro? Es un medidor de presión, ¿sí? ¿Cómo es que funciona un manómetro de tubo abierto para que uno se dé cuenta claramente de qué manera se mide la presión? Miremos esto como un dispositivo que tiene una conexión a un recipiente que está a presión relativamente alta de valor P. Fíjense que esto es un tubo en U que está conectado directamente al cilindro que está indicado acá con la letra P, que tiene esa presión. Y acá esto que está como indicando un líquido, sería inicialmente, por ejemplo, algo que está a mismo nivel. En cuanto esto se conecta y se abre la llave que acá no está dibujada, inmediatamente la presión dentro del fluido, podría ser la presión dentro de un tubo de gas, mueve la columna desnivelándola y generando una altura H que indica el desnivel de una y otra.
de otro nivel, ¿sí? Como acá arriba tenemos la presión atmosférica, lo que hace esto es tratar de vencer esa presión atmosférica más la presión dada por esta columna de agua. Y justamente eso nos permite hacer el cálculo de cuál es P. ¿Cuál es P? Bien, P va a ser, como estaba en esta parte, la presión atmosférica más ρ por G por H. Simplemente es lo del cilindro, ¿se acuerdan? Bueno, entonces, reemplazando los datos, otra vez va a terminar la reunión. La densidad del líquido, la presión absoluta y P menos P atmosférica igual a ρ por G por H, que sería la presión manométrica, nos da una manera de calcular lo que deseábamos calcular. Bueno, aprovecho que ya se va a cortar la reunión y aquí voy a detener la grabación, con lo cual la voy a grabar